Ignacio Guazú, iglesia superverde, caballos de valentía y unos murales jesuitas mezclados con una estación de combustible que parece un museo. Me fui a conocer estos caminos de árboles en el centro y volando el dron vi un lugar muy tuanis. Era la iglesia con una arquitectura muy linda y me encantó lo verde de sus jardines y cómo las familias disfrutan de ese lugar. Seguí conociendo el centro y llegué hasta el monumento a la caballería misionera, muy tuanis, en ese tipo de piedras rojizas como de la zona. Tengo que averiguar de qué se tratan esas piedras. Al leerlo me di cuenta que fue un homenaje a los jóvenes de San Ignacio que partieron voluntariamente el 31 de julio de 1932 hacia el Chaco paraguayo para participar en la Guerra del Chaco. Investigando vi que fueron muchos los que partieron desde ahí. Seguí recorriendo y me encontré con una estación de combustible muy alusiva. Nunca había visto algo tan temático. Tiene murales que cuentan historia jesuita y hasta me senté junto al indio. Te llevan una experiencia muy pero muy pura vida. Paredes frontales están llenas de murales. Realmente me encantó ver tanta historia y tanta tradición en una estación de combustible. Y contame, ¿ya visitaste San Ignacio? ¿O qué más debo conocer de este lugar? Bueno, y sigo en la ruta jesuita. En el próximo viaje voy a Santa Rosa. ¿Cuántos me acompañan? Si te está gustando esta aventura, seguime, que vamos a ver qué me voy a encontrar allá en Santa Rosa y qué puedo seguir aprendiendo.